sé que confío en Dios de que va a ayudarme en este tiempo, en esta ah, palabra que Dios ha puesto en mi corazón. La verdad me gozo cada vez cuando Dios me da una oportunidad así, no simplemente por estar aquí, sino donde esté. Me encanta hablar acerca de Dios, me encanta hablar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que está haciendo en mi vida. Y yo creo que todos nosotros, Dios está haciendo algo también. Amén. Mira, el tema de hoy es, no te olvides de Dios. Este tema a mí me llegó una vez cuando estaba en Estados Unidos, la primera vez que fui. Siempre nosotros, bueno, tal vez Alfredo también lleva su Biblia, ¿verdad? Y nosotros nos levantamos bueno, al menos yo me levanto temprano, más que todos. Y mientras estaba ahí leyendo, Dios me hizo pensar, estoy aquí en Estados Unidos, voy a ganar dólares, ¿sabes? Tal vez voy a ganar la cantidad que he ganado. Y este tema me llegó un versículo en Deuteronomio capítulo 6, verso 12. Y este es el versículo que vamos a empezar. Cuando me llegó este versículo, Dios me hizo pensar algo bien bonito. Y es esto: cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Cuídate de no olvidarte. Sé que ganar mucho dinero nos puede olvidar de Dios, ¿verdad? Ganar muchos dólares, tal vez no gane mucho, pero tal vez si gane una cantidad, puedo decir, ahora ya voy a poner mi confianza en lo que gané. Y no, hermanos, no nos vamos a olvidar de Dios. Entonces vamos a hablar de ese tema. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, la verdad me sorprendió lo que sucedió al final. Para los que han leído la Biblia, ¿verdad? Para los que han leído la Biblia, al final se van a dar cuenta si el pueblo de Israel hizo una cosa que se le olvidó. Se le olvidó una cosa muy importante, muy importante. ¿Cuántos han sido bendecidos alguna vez? Todos hemos sido bendecidos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel fue bendecido también. Pero se le olvidó una cosa muy importante que la verdad me dio mucha tristeza saber lo que hizo el pueblo de Israel. Tal vez, y eso es algo que no quisiera que nos pasara a nosotros también. Vamos a orar. Señor Dios, gracias. Ayúdame, Dios, en este momento. Te presento este nerviosismo, te presento lo que siento, pero sé que tú, Espíritu Santo, nos vas a enseñar a hablar, me vas a enseñar a decir. Prepara el corazón de la vida de mis hermanos para que reciban esta palabra, Dios, y ellos puedan, Señor, ponerla en práctica, Dios, completamente en su vida. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, Dios sabe bien que nosotros somos olvidadizos. ¿Verdad? ¿Se nos ha olvidado algo alguna vez? ¿O no se nos ha olvidado algo alguna vez? Mira, a mí una vez yo venía a la iglesia un domingo y ¿qué crees que se me olvidó? Se me olvidó. Dije, llevo mi teléfono. Con el teléfono voy a buscar el versículo, voy a buscar, pero te digo algo, no es igual. Al menos en mi vida personal no es igual usar un teléfono a usar una Biblia. No es lo mismo. Y a mí se me olvidó traer la Biblia y durante todo el servicio estaba usando el teléfono, pero no fue lo mismo. Todos se nos ha olvidado algo, ¿verdad? Se nos ha olvidado tal vez el diezmo, tal vez se nos ha olvidado algo que
no sé qué puede ser, tu cartera, las llaves de la casa, y se me quedaron las llaves de la casa adentro, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Bueno, Dios sabe bien todo eso. Todo eso bien lo sabe Dios, que no somos perfectos, ¿verdad? Todos se nos ha olvidado algo alguna vez. Por esta razón ha hecho lo suficiente, dice, para ayudarnos a recordar las cosas más importantes. ¿Cuál sería una cosa importante? Aquí van algunas y esas las vamos a estar viendo, hermanos. No te olvides de Dios cuando seas bendecido. ¿Sabías eso? Que recibir una bendición de Dios puede ser algo que nos puede alejar de Dios a veces. Unos dicen depende, ¿verdad? Depende. Otros dicen no te olvides de Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos han recibido un milagro? En el caso mío fue un milagro. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Nuestro primer punto dice, no te olvides de Dios, de darle gracias. ¿Cuántos le han dado gracias a Dios? No, la verdad, hay que ser sincero. ¿En alguna vez no le hemos dado gracias a Dios por lo que nos ha dado? Yo creo que todos le damos gracias a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Si tú le has dado gracias a Dios por lo que te ha dado, qué bien, hermanos. Porque el pueblo de Israel no hizo eso. Dice, Dios ha sido tan bondadoso con nosotros y está dispuesto dar las cosas para que te sientas feliz. ¿Sabías eso? Dios te puede dar sanidad, Dios te puede dar una casa, Dios te puede dar un carro, Dios te puede dar lo que ocupes. Dios siempre va a hacer las cosas, estar dando, pero dice el versículo, cuídate, olvidarte del Señor cuando seas bendecido, hermanos. Cuídate cuando Dios te dé dinero, cuando Dios te dé riquezas, cuando Dios te dé un buen trabajo, cuando Dios te dé una buena casa, cuando Dios te dé un buen carro. No te olvides de Él. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio la casa que tienes? ¿Quién te dio el carro que tienes? Fue Dios. Yo creo, soy un poco mejor, ¿verdad? Yo creo el cuarto micrófono va a ser mi voz natural, ¿verdad? Vamos a estar cambiando. Entonces, dice aquí, hermanos, Dios siempre hizo las cosas bien. Dios siempre va a hacer las cosas bien, de darnos lo mejor para nosotros. Pero dice a veces hay una cosa que pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todos sabemos la historia. Todos sabemos que el pueblo estaba en esclavitud. En Egipto había un faraón, los ponían a trabajar día y noche. Y durante ese proceso, Dios levantó a Moisés como un líder. Y cuando salieron de Egipto, aquí vienen las cosas buenas que Dios hizo en ellos. Dios abrió un mar. Dios los alimentó. Les proveyó el maná. Les proveyó carne, gordonices. Les cubrió de día con una nube. Les cubrió de noche con una columna de fuego. Los calentaba. Y luego aparte les dio de beber de una roca. Dime, ¿fue bueno Dios con ellos? ¿O no fue bueno? Sí fue bueno con ellos. Pero yo cuando leí todo, hermanos,
Yo nunca escuché, me da tristeza, yo nunca escuché que haya dicho, gracias Dios por el maná. Nunca lo escuché. No dice que ellos lo dijeron. Nunca dijeron gracias por el agua que bebimos. Sino todo lo contrario. Se quejaban. Renegaban. Dime, ¿estaban haciendo lo correcto? ¿Crees que le agradaba eso a Dios? ¿Eso es lo que Dios quería de ellos? ¿Sí o no? No. La verdad, este pueblo, hermanos, dice aquí en Deuteronomio 8, 10, 14, 17 y 18, vamos a leerlo. Moisés, podemos decir Moisés, el único líder que amaba a Dios, les estaba recordando cada momento. Cada momento les estaba recordando a ellos que no olvidaran lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Cada momento. Cada momento. Dice en Deuteronomio 8, del 10. Dice, Moisés les recordaba cada momento lo que tenían que hacer de no olvidarse del Señor por todo lo que estaba pasando. Y dice así, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Verso 11. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos y preceptos que yo te mando hoy. Verso 12. Dice así. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado las plantas y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Verso 17, dice así, no se te ocurra pensar, estas riquezas es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. ¿Qué estaba diciendo ahí Moisés? ¿Qué les estaba recordando? Cuando tú llegues a un nivel, a una posición, que no se te olvide que todo lo que tú has recibido viene de parte de Dios. No se te olvide eso. No digas por mi propia mano lo hice. No hay que decir porque yo invertí. Moisés les estaba recordando cada momento, hermanos. Cada momento les estaba recordando. No se llenan de orgullo. Dios da gracia a los humildes y se opone a los orgullosos. El orgullo es algo que nos puede hacer olvidar de Dios, hacernos creer a un nivel más alto. Ahí estaba Moisés como, ¿sabes cómo era el pueblo de Israel a veces? Yo pienso que eran como unos niños. Así los llegué a pensar, yo llego a pensar de ellos como unos niños. Pero la pregunta es, eran personas grandes, eran personas adultas, eran personas mayores. Pero a veces, aunque sean grandes, sean adultas, son como niños. Niños que necesitan recordarles lo que está bien y lo que está mal. Es lo que hace un padre con su hijo, ¿verdad? Cuando le va a disciplinar, ¿a poco no le recuerda? Mira, va a pasar esto porque hiciste esto. Siempre nuestros padres nos están recordando lo que es bueno y lo que es malo. Siempre. Pero así era el pueblo de Israel como niños.
Ahí estaba Moisés recordándoles. Y sigue diciendo el verso, hermanos. Aquí viene la parte que me encanta, el verso 17. 18. Dice así: recuerda al Señor tu Dios, porque es quien te da el poder para producir esas riquezas. ¿Quién te da el poder y la fuerza? Dios. Dios te da la fuerza, Dios te da el poder para hacer todas esas cosas. Y sigue diciendo, verso 18, dice: así confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Verso 19, si llegas a olvidar al Señor, tu Dios, y sigues a otros dioses para adorarlos o inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Verso 20, si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. El pueblo de Israel se le estaba recordando, hermanos, aparte de porque iban a entrar a la tierra prometida, aparte de porque llevaban mucho oro, aparte porque llevaban mucho ganado, se les estaba recordando cada momento de que no se olvidaran de Dios, que todo lo que ellos tenían tenían que darle gracias a Dios. ¿Cuánto le han dicho gracias, Jesús, por morir en esa cruz? Gracias por salvarme, gracias por sanarme. Me da risa, me da tristeza, vuelvo otra vez, me da tristeza cómo le pagó el pueblo de Israel. ¿Quieres saber cómo le dio gracias al pueblo? ¿Cómo le dio gracias, la mala gracia que le dio el pueblo de Israel hacia Dios? Me da tristeza. La verdad, cuando yo estuve haciendo este bosquejo, esta prédica, Dios es tan bueno, hermanos, y nos da todo lo que necesitamos. Y a su debido tiempo, a su debido momento. Yo estaba orando por una estufa. Estuve orando casi por 3 meses. Y apenas este lunes llegó. Salió una estufa a un precio. Y Dios proveyó el trabajo. Proveyó el dinero. Y fuimos a comprar la estufa. Una estufa con horno. Mi esposa dijo, yo quiero hacer pasteles, galletas. Vamos a orar una con horno. Nada de una sencilla, con horno. Y llegó la estufa, hermanos. Este lunes fuimos a recogerla. ¿Y qué hice cuando ya estaba en la casa? Gracias, Señor. Gracias por la fuerza que me diste para trabajar. Gracias por el dinero que proveíste. Gracias, Dios, porque eres bueno. ¿Cómo crees que me siento? Feliz, ¿verdad? Me siento feliz. Feliz porque Dios dio una respuesta a una necesidad que yo necesitaba. Y así estaba el pueblo de Israel también. Dios le daba sus necesidades, pero ellos fueron disculpa la palabra, fueron malagradecidos, hermanos. Qué tristeza, fueron malagradecidos. Y esto es porque fue así, hermanos. Dice así, si Dios ha hecho algo en tu vida, demuéstralo con hechos y verdad. Lo vamos a demostrar. Si Dios te sanó, demuéstralo. Si Dios te ha bendecido, demuéstralo. Siempre con hechos y verdad. Te pregunto, ¿cómo le pagó el pueblo de Israel a Dios? ¿Quieres saber cómo le pagó? ¿Te gustaría saber? ¿Sí lo vas a saber? Mira, el pueblo de Israel le pagó de muchas maneras, pero en Deuteronomio capítulo 9, verso 12, ahí encontramos la primera respuesta.
¿Ya estamos ahí? Deuteronomio, capítulo 9, verso 12. La primera forma, ¿cómo le pagó? Dice, cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Pero el verso 11 y 12. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto. Pero el verso 12. Y me dijo, levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado, bien pronto se han apartado del camino que les mandé seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido. ¿Qué es lo que fabricaron estos hombres, este pueblo? Un ídolo, un becerro. ¿Y sabes a quién le dieron gracias? ¿A quién? ¿A quién? Al becerro. Al becerro le presentaron ofrenda. Al becerro le presentaron alabanza. Dime, ¿hizo algo el becerro? No, no hizo nada el becerro. ¿Por qué no lo demostraron a Dios? Porque cuando leas esa historia, a Aarón le presentan, hay una porción que dice, queremos verlo. Queremos verlo, queremos ver. Ellos querían verlo, hermanos. Ellos no sabían que Dios es espíritu. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Es como el aire. El aire no lo ves, pero lo sientes. Sientes su presencia. Ellos querían ver, y es por eso que Aarón les construyó un becerro, les hizo un ídolo para que ellos le adoraran. Y a ese becerro le dieron gracias. A ese becerro le cantaron. Te pregunto, ¿hicieron bien? ¿Fue el ídolo, ese becerro fue el que hizo que abriera el mar? ¿Ese becerro fue el que los alimentó con el maná? ¿Ese becerro fue el que les proveyó las gordonices? ¿Ese becerro fue el que les dio de beber? No, ¿verdad? ¿Quién lo hizo entonces? Dios. Por eso Moisés les estaba recordando cada momento, hermanos. Pero fíjate cómo le fueron a pagar a Dios. Y así pasa hoy en día, hermanos. Hoy en día así pasa. No nomás en el Antiguo Testamento. Eso es una realidad de lo que sucede hoy en día, de que en vez de darle gracias a Dios, le dan gracias a otras cosas que no son dentro de las cosas de Dios. Y aquí viene la cosa más buena. La segunda cosa, ¿cómo le pagaron a Dios? Por eso digo que eran malagradecidos, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué Dios hizo todo eso? Había una razón. Había una razón por la cual Dios tuvo que salvar a este pueblo. Aunque le pagaron como le hicieron, sí entraron a la tierra prometida, sí entraron, por supuesto. Aunque hicieron cosas que no le agradaban a Dios, ¿había un propósito en ese pueblo? Sí lo había. Sí había un plan por qué Dios pudieron entrar a esa tierra prometida. Sí lo había. La segunda, ¿cuántos se han quejado? ¿El número? ¿No se han quejado alguna vez?
Bueno, ellos se quejaban mucho. Se quejaban mucho, pero hay una cosa que no me gustó de ellos. Y tal vez te va a sonar raro, pero la verdad sí hicieron mal. ¿A cuánto les gusta la comida? Todos, ¿verdad? Pero imagínate que estuvieras comiendo todo lo mismo, diario lo mismo. ¿Qué harías si tú comieras diario la misma comida? Almuerzo, la misma comida. Comida, la misma comida. En la cena, la misma comida. Todos los días. Porque así estaba pasando con el pueblo de Israel. En la mañana, el maná. En la comida, la carne. En la mañana, el maná. Era lo mismo. A ver, ¿qué harías tú si estuvieras comiendo lo mismo? ¿Cuántos aguantarían? ¿Cuánto dirían gracias por esta comida? Yo creo que quisieras comer algo diferente, ¿verdad? ¿O no? Porque mira lo que hizo el pueblo de Israel en Números, capítulo 21. Y esta es la consecuencia por cuál pasó por lo que hicieron. Números capítulo 21 es la serpiente de bronce. Todos se saben la historia, ¿verdad? Números 21, verso 4 y 5. Y dice así: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. Vámonos pues. Se impacientaron. Empezaron ellos a impacientarse y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Qué más dice? Verso 6. Verso 5, seguimos. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir de este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Pregunto, ¿hicieron bien estos hombres? Primeramente, murmuraron contra Dios. ¿Qué culpa tenía Dios? Dime, ¿Dios tenía la culpa? ¿Sabes cómo haya tenido la culpa Dios? Si los haya dejado morir en el desierto. Ahí sí, si Dios los haya dejado morir en el desierto, podemos decir que tenía la culpa. Pero mientras estaban en el desierto, dime, ¿les hizo falta la comida? ¿Les hizo falta el agua? No, y hay otra cosa más interesante. ¿Cuántos días o cuántos meses duran tus guarachis? ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? Dice que ni las sandalias se les desgastaba, hermanos. Imagínate, en lo más mínimo detalle estaba haciendo Dios. Imagínate tener una sandalia así, ¿verdad? Que nunca se te desgaste. Sería chido, ¿verdad? Sería bien. Pero ahí estaba Dios. Y ellos dijeron, ya estamos hartos. ¿Por qué no dijeron, gracias Dios por esta comida que nos has dado? No, ya estamos hartos. Ellos dijeron eso, hermanos. ¿Y cómo les fue? Verso 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes. ¿Le gustó a Dios eso? ¿Le pareció a Dios que dijeran eso? ¿Verdad que no? A Dios no le agradó esa palabra, hermanos. A Dios no le agradó esa palabra. En primer lugar, que murmuraran contra Dios y contra Moisés, pero que dijeran, ya estamos hartos.
porque esta culpa no la tenía, se lo estaban diciendo a Moisés. A Moisés se lo estaban diciendo. Pero ¿quién estaba escuchando? ¿A quién le llegaba todo eso? Dios, ¿verdad? Mira, Dios mandó serpientes. Por eso digo que el pueblo fue mal agradecido. Entonces, ¿cómo yo voy a dar gracias a Dios entonces? Mira, vamos a irnos a Lucas. Entonces yo creo que el pueblo de Israel fue mal agradecido y eso le tuvo muchas consecuencias. Les fue mal. Porque olvidaron agradecerle a Dios. Entonces la pregunta, hermanos, ¿cómo le voy a pagar a Dios? Vámonos a Lucas. Hay una historia de los 10 leprosos. ¿Le han escuchado esa historia? ¿Sí? Sí, Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Cuando ya lo encuentres, di un amén. Mira, dice así. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, enfermos de lepra, como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Aquí va la respuesta. La forma en que tú vas a darle gracias a Dios. Estos hombres tenían una necesidad. ¿Cuál era el problema? Estaban enfermos. ¿Y cuál era su necesidad? Sanidad. Y la única forma de conseguirlo, sabían bien que un médico en aquel tiempo no lo podía hacer. Ellos sabían que Jesús tenía el poder. Por eso dice el Escritor: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Jesús hizo su trabajo, hizo su deber. Jesús dio respuesta. Jesús les dio la sanidad. Pero en el verso 15, hermanos, me encanta lo que hizo este hombre. Uno de ellos, al verse ya sano, wow, ya estoy sano, ya tengo mi casa, ya tengo mi carro. Una vez que ya recibió lo que él deseaba, lo que él quería, regresó alabando a Dios. Número 1, regresó alabando a Dios a grandes voces. Imagínate cómo venía cantando este hombre. Número 2, dice también en el verso 15, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. Se arrodilló este hombre, le dio reverencia a Jesús. Y por último, le dio gracias. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio gracias. 3 cosas. Glorificó a Dios. A Dios. Se postró en un sentido de humillación, reconociendo que Dios tiene el poder, hermanos, para hacer las cosas que para el hombre es imposible. Y por último, dio gracias. Es todo. Es fácil.
Pero Jesús no se quedó ahí. Ahora Jesús se preguntó, la pregunta viene de Jesús. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? ¿Acaso los 10 no fueron sanados? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están? ¿Por qué no vinieron también a hacer lo mismo que tú hiciste? ¿Sabes por qué pasa eso a veces? A veces buscamos a Jesús por interés. Queremos recibir algo de parte de Dios. A veces podemos venir a los pies de Jesús por un interés, por algo que necesito, y cuando ya lo tengo, bye bye. Pasan 1 año, 2 años, 3 años, ¿y qué hago? Vuelvo otra vez. Porque si me dio en la primera, me va a volver a dar. Pero no es así, hermanos. Es que Dios no es un jueguito. No, yo no voy a jugar con Dios. No vamos a jugar con Dios como un juego. A Dios, hermanos, cuando Dios te hace algo, Dios lo hace por una buena razón, para que después de esto tú le puedas servir, para que tú le puedas amar. Este hombre se vino alabando a Dios. ¿Olvidó lo que hizo Jesús? ¿Verdad que no? Qué bien haya sido que esto lo haya hecho el pueblo de Israel, ¿verdad? Qué bonito haya sido que el pueblo de Israel, cuando recibía la comida, se pusieran a alabar a Dios, pero no lo hicieron. Qué bonito haya sido que cuando ellos recibían el agua de la roca, se postraran, pero no lo hicieron, ¿verdad? Qué bonito haya sido que todos hayan dicho, bueno, si grito al amor, lo voy a dejar sordo, ¿eh? Que todo el pueblo, los millones, gracias Dios, así. Imagínense todas las voces de todos, ¿cómo se haya puesto Dios? No, pues feliz, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿lo hicieron? No lo hicieron, ¿verdad? Este hombre que se menciona aquí era un samaritano. Era un samaritano. Y los 9 eran judíos. El samaritano y el judío había una diferencia. En aquel tiempo había una enemistad. Pero cuando Dios hace un milagro, eso se tiene que quitar. Eso se tiene que olvidar. Porque el amor de Dios es parejo. Los leprosos fueron sanados, hermanos. La pregunta de Jesús fue, ¿dónde están los 9? ¿Dónde estarán los 9? ¿Sabes por qué a veces Dios no te da una respuesta? ¿Estás pidiéndole algo a Dios? A veces hay personas que le pueden pedir a Dios mucho dinero. La pregunta que Dios nos hace, ¿para qué lo quieres? ¿Verdad? ¿Para qué lo quieres? Y Dios no te lo da. ¿Hay una razón? Sí, hay una razón. La razón por la cual no te lo va a dar es que cuando Dios te dé riquezas, tu confianza ya no va a ser depender de Dios. Tu confianza va a ser en las riquezas. Hay que darle gracias a Dios. No te olvides contarle a tus hijos acerca de Dios, hermanos. ¿Cuánto le cuentan a sus hijos algo de Dios? ¿Sí le contamos? Porque este fue el segundo error que cometió el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel, después de que, aparte de que no le dio gracias a Dios, se les olvidó contarle a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Se les olvidó contarles. Se les olvidó contarles de que un día un Dios abrió un mar. Se les olvidó contarles de que un día Dios les hizo sacar agua de una roca.
olvidaron hablarle a sus hijos de las promesas que Dios había preparado en ellos. Cuando tú le cuentas a tu hijo, cuando tú le recuerdas algo de Dios, tu hijo va a crecer. Yo a mi hijo, aunque está chiquito, siempre hay una alabanza. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra, y le encanta esa alabanza. Es su alabanza favorita. Aunque no pueda hablar, pero esa alabanza lo mantiene feliz, lo mantiene alegre, hermanos. Cuando nuestros hijos no saben de Dios y no se les habla de Dios, ¿cómo crees que van a hacer cuando sean grandes? Van a elegir cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Si un hijo no sabe de Dios, va a buscar las cosas del mundo. Va a buscar adorar a otros ídolos. Va a buscar cosas que tal vez no son bien para su vida, pero el resultado es, y esto es para los papás, porque dice el Salmo 78, verso 7, Salmo 78, verso 7, fíjate lo que dice, hermanos. Salmo 78, verso 7, dice así: ¿ya estamos ahí? Pero antes de ahí vamos a ir a Deuteronomio, hermanos. Antes de ahí, Deuteronomio 6, 7. Antes de llegar al Salmo 78. Deuteronomio 6, 7. ¿Estamos ahí? Dice así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Otra vez, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Hay que estarle inculcando, que no se les olvide, mira hijo, hay un Dios que todo lo ve. Estás ahí en la cama escondido, Dios te está viendo. Para Dios no hay un techo, ¿verdad? Dios todo lo ve. Incúlcaselas estas palabras, hermanos. Mira, hijo, hay personas que van a venir y dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Van a venir amigos que no conocen de Dios y te van a enseñar a hacer cosas que no son buenas. Y hay dos respuestas: un sí o un no. Pero al pueblo de Israel le faltó eso, hermanos. ¿Por qué es bueno contarle todo eso a nuestros hijos? Ahora sí, el Salmo 78, verso 7. Dice así: así ellos pondrían su confianza en Dios. ¿En quién van a poner su confianza? ¿En quién? En Dios. Pero eso va a pasar cuando se las inculquemos las palabras, ¿verdad? Cuando les estemos hablando de Dios, ellos van a poner su confianza en Dios, no en otra cosa. Porque ellos ya llevan la semilla, ya llevan el mensaje guardado en su corazón, y cuando crezcan van a llevar esa fe en quién creer y en quién adorar. Porque dice, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, de sus promesas, no se van a olvidar.
No se van a olvidar lo que un día Dios hizo a través de tu papá, de tu mamá. Ellos nunca van a olvidar eso, hermanos. Y luego aparte dice también, sino que cumplirían sus mandamientos. Van a saber los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. No mentir, no robar, no dir falsos testimonios, no matarás, no robarás. Y hay más. Ellos van a saber todos esos detallitos. Van a saber todo eso porque un día tú le estuviste recordando, hermanos, a tus hijos. ¿Quieres saber lo que pasó con el pueblo, con los hijos del pueblo de Israel? ¿Cuál fue el error que cometió el pueblo de Israel? De no contarle a sus hijos. Vamos a Jueces. Ya falta poquito, hermanos. Jueces, capítulo 2. Verso 10 al 13. ¿Ya lo encontraron? Mira lo que sucedió, hermanos. Aparte de que el pueblo de Israel no agradeció a Dios, se les olvidó contarle a sus hijos. Se les olvidó eso. Descuidaron eso. Yo no sé en qué estarían pensando, ¿verdad? Tal vez se enfocaron más tiempo en otras cosas y olvidaron contarle a sus hijos. Es importante que nuestros hijos sepan de Dios. Verso 10. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor. ¿A quién no conocían? A Dios. No lo conocían, no sabían. Si te pregunto cómo es Dios, ¿cuántos sabrían cómo es Dios? ¿Cuántos me darían la respuesta? Dice que no conocían, ni sabían lo que Él había hecho por Israel. No sabían. No sabían nada, hermanos. ¿Por qué no sabían esta generación? ¿Qué fue lo que, qué es lo que ocupaban ellos que les hayan enseñado? Ellos tenían que haber sido enseñados por sus papás, pero como el papá y la mamá estaban, me imagino que distraídos en otras cosas, olvidaron enseñarle a su hijo que un día iba a crecer, ¿verdad? No todo el tiempo va a ser un bebé. Va a llegar a ser un joven y como joven va a pasar pruebas, tentaciones. Y si no sabe de Dios, es fácilmente que se desvíe, es fácilmente que caiga. Pero estos hijos no sabían nada. Se les olvidó al pueblo de Israel contarle de las proezas, de las promesas. Entonces, ¿qué hicieron? Ya que no sabían de Dios, en el verso 11, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. No sabían sus mandamientos, no sabían nada, y ellos hicieron lo que ofende al Señor. Y aparte dice aquí, hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos de los que rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. ¿Estaba todo bien hasta aquí? ¿Estaban haciendo lo correcto esta generación? ¿Por qué llegaron a este punto, hermanos? Porque los padres se les olvidó contarles. ¿Quieres que tu hijo llegue a esta parte? Abandonar a Dios y ir a un pueblo. Aquí hay una imagen.
pues como que la imagen me dicen que hace esto, pues voy a adorarla, ¿verdad? Porque como no tiene el fundamento bíblico, se le hace fácil poner su fe en esa imagen. Mira, si esta generación haya sabido de Dios, se pone lista, hermanos. Cuando alguien sabe de Dios, yo hace mucho miré una película cristiana y el papá de este niño iba a la iglesia y había una niña que también era su hermana no quería nada de Dios y la mamá le dijo, el que bese esta imagen le voy a dar 50 pesos. Sí le dijo. El niño le dijo, no está vivo eso. Solamente Jesús está vivo. Jesús es real. Ella tiene ojos pero no ve, le dijo. ¿Por qué el niño sabía eso? Porque se le había enseñado, ¿verdad? Se le había enseñado un principio bíblico y él sabía bien que eso no tenía vida. Tres puntos nomás para terminar, hermanos. Hermanos, las cosas de Dios hay que tomarlas en serio. Por eso dice Eclesiastés, ¿verdad? Dice Eclesiastés, capítulo 12, verso 1. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Mira lo que dice. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. Vienen días malos. Vienen días, hermanos, en que muchos desearán escuchar de Dios. Vienen días, hermanos, en los cuales vas a decir, híjole, tuve el tiempo, tuve el momento, pero por estar distraído en otras cosas, olvidé mi relación con Dios. Vienen días malos, y esto lo dice en Amos 8:11. Amos dice así, vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán en errantes del norte a este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Tendrán hambre, hermano. Tendrán hambre, pero no de comida. No hay que olvidarnos de Dios, hermanos. No te olvides. Tendremos hambre. Dice, van a tener hambre. Y dentro de estas personas van a ser personas que un día, hermanos, estaban caminando con Dios, pero se olvidaron. Porque hubo otras cosas que los hizo desviar. Y van a buscar a uno de nosotros. En cofradía hay una persona, pero ¿sabes qué? Ese tiempo ya se acabó, hermanos. Van a buscar a uno de nosotros para que les hablemos acerca de Dios. Se van a acordar, se van a recordar de que hay alguien, hay una iglesia, hay un ministerio, pero ¿sabes qué? Cristo va a venir. Y yo quiero que seamos como el hombre que le dio gracias a Dios. Yo no quiero que seamos como los 9.
¿Cuántos quieren ser como los 9? Los 9 que fueron sanados, y se fueron, ¿verdad? A las cosas del mundo. Hay que ser como el hombre que dio gracias a Dios, que en todo momento hay que darle gracias, aunque no tengas para comer, aunque no tengas trabajo, que tu relación con Dios siga firme todos los días, hermanos, todos los días. No te olvides, Dios siempre va a estar ahí para ayudarte, hermanos. En las buenas, también en las malas. Dale gracias a Dios en todo momento. ¿Sale, hermanos? Vamos a orar para terminar. El pueblo de Israel olvidó. Pero al final podemos encontrar, hermanos, que Dios siempre va a estar ahí para ayudarnos, para seguir adelante. Así es que desde ahora en adelante ya sabes lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a estar haciendo? Agradeciendo a Dios, ¿verdad? Aunque sea lo más pequeñito, a veces puede ser que me ha pasado. Una vez andábamos piscando maíz, traía la petaca llena y yo trompecé, hermanos. Trompecé. No sé cómo pasó, pero cuando llevas peso en tu espalda y trompiezas, estás propenso a que te lleve el peso de la petaca con maíz y caigas. Y no sé qué pasó, pero empecé a agarrar viada. Si haya caído, las pencas de maíz, donde van los cañajotes de la hoja, si haya caído, yo me haya enterrado un cañajote de eso. Mira, tal vez va a sonar algo que no tiene ciencia, pero ese pequeño detallito me hizo darle gracias a Dios a mí. Ya Dios envía ángeles, tal vez Dios envía un ángel para que no me cayera de... Dios va a hacer cualquier cosa, hermanos, pero con pequeños detallitos, chiquitos a veces. Tal vez estabas cortando con el machete y no sé, te iba a cortar todo, pero una rama, ese pequeño detallito, tú puedes decirle a Dios, gracias por poner esa rama. Gracias porque se me ponchó la llanta y allá iba a haber un choque. A veces no es casualidad que se te ponche una llanta de tu carro, de tu moto. No es, Dios sabe por qué pasó eso, hermanos. Dios sabe por qué pasó eso. Son pequeños detalles. Y es ahí donde decimos, gracias Dios. ¿Sabes por qué lo hace Dios? Porque nos ama. Dios siempre te va a cuidar. Eres la niña de sus ojos para Dios. Y Dios no quiere que nada te pase, hermanos. Donde estés, donde andes, ahí va a estar Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por esta palabra, Jesús. Padre, te pido por la vida de mis hermanos, que nunca se olviden lo que tú has hecho en ellos. Que nunca se olviden y se aparten, Dios, de esta verdad. Que todo lo que les ha dado Dios, que lo aprovechen para un bien, para una edificación, Señor. Y que sigas bendiciendo, Señor, nuestras vidas. Oro, Dios, por aquellos que se han apartado de ti, Dios, que se han alejado, Jesús.
Que sea como aquella parábola que dice que el buen pastor deja las 99 y va en busca de esa oveja perdida. Que aquella oveja que un día estuvo aquí, Señor, haga recordar lo que hiciste en su vida. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz. Gracias, Jesús, por sanarnos. Gracias, Jesús, por rescatarnos. Gracias, Jesús, porque tú provees. Gracias, Jesús, porque tú nos cuidas durante la noche, durante el día. Gracias, Jesús, porque tu amor es grande, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos y por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, porque te alabamos y te alabamos de todo corazón. Gracias por enseñarnos a caminar fielmente, Dios. Gracias por ayudarnos a caminar y llevar una relación, Señor, íntima contigo, Jesús. Agradecemos todo lo que nos ha dado, Dios. Aunque sea poco, sea mucho, te agradecemos y te amamos, Dios. Gracias, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús.